Hola, soy Marco Gornati y les doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a hablar de eneatipo 6. Al eneatipo 6 se lo conoce como el comprometido o el leal del eneagrama. También se puede decir que es el que teme tomar decisiones. Su herida de nacimiento es una sensación de no poder confiar en sí mismo y en su criterio a la hora de tomar decisiones, configurando así una sensación de inseguridad y desconfianza. Su pasión es el miedo y su fijación es la duda, la desconfianza y la acusación. Son personas en las que pulsa esta sensación de miedo interno pensando en todo lo malo que podría llegar a ocurrir y teniendo muchos pensamientos anticipatorios y ansiedad anticipatoria hacia lo que puede llegar a suceder. Son personas entonces que tienen esta actitud defensiva, alerta, y en general provoca que estén ansiosos y preparados frente a cualquier problema o situación que pueda darse a lo largo del tiempo. Y si bien todas las personas eneatipo 6 van a tener el mismo patrón neurótico que vamos a describir más profundamente a lo largo del video, pueden tener características externas muy distintas y esto tiene que ver sobre todo con la clasificación de subtipos según el instinto. El eneatipo 6 es quizá el que muestra un patrón más claro de distinción, ¿sí?, según los subtipos. Es así donde, si bien todas las personas tienen este patrón neurótico de miedo anticipatorio, dificultad en la toma de decisiones, etc., según la conducta que adoptan frente al miedo, van a ser las características externas más importantes. Entonces, tenemos tres grandes conductas ante el miedo. Conducta de huida o fóbica, conducta de lucha o contrafóbica, o conducta de defensa o normativa. Es así entonces donde las personas más fóbicas van a tender siempre a tener una conducta más amable, amigable, cálida, ¿sí?, para evitar el miedo. Las personas contrafóbicas van a tener una conducta más rebelde, agresiva y desafiante. Y las personas normativas van a tener una conducta más fría, distante, moralista. Vamos a describir entonces seis características principales de este eneatipo. La primera y más importante o más característica es el miedo, que es su pasión. El miedo en este caso se entiende como esta sensación inconsciente, generalizada. No es un miedo específico sobre algo, es un miedo generalizado que viene dado por una sensación de amenaza o vulnerabilidad ante la vida y que en general se exterioriza en forma de ansiedad o preocupación. Son personas que característicamente suelen cursar, ¿sí?, con cierta ansiedad y pensamientos intrusivos, pensamientos anticipatorios. Otra gran característica es su dificultad a la hora de tomar decisiones. Son personas que desde su baja autoestima y desde su miedo a equivocarse, que viene dado también por el origen de la personalidad, les cuesta tomar decisiones. Y esta dificultad a la hora de tomar decisiones abarca no solo decisiones grandes e importantes, como por ejemplo si me debo mudar o no, comprar una casa o no, separarme o no, casarme o no, etcétera, digamos, decisiones trascendentales en la vida de una persona, sino también en decisiones pequeñas, banales, en el día a día. Por ejemplo, no sé, al trabajo, ¿me conviene ir en subte o en autobús? Sí, son dificultades muchas veces, ¿me pongo la remera negra o la blanca? Son dificultades en la toma de decisiones diarias y que tienden a hacer muchas veces en delegar la toma de decisiones a otro, a una figura de autoridad o apoyarse en distintas personas y preguntarle a muchas personas, ¿no?, qué es lo que le conviene hacer. Y esta dificultad, obviamente, en la toma de decisiones viene dado por este análisis constante que tienen de todas las cosas que podrían llegar a suceder a la hora de tomar una decisión. La tercera gran característica, y que viene relacionado con las dos previas, es su duda o ambivalencia, ¿sí?, que viene dado por este miedo y esta dificultad en la toma de decisiones. Estas personas tienen una gran dificultad para confiar en sus instintos, para confiar en su criterio a la hora de tomar decisiones. Tienen constantemente una voz en su cabeza que está todo el tiempo parloteando de si pasa esto, si pasa lo otro, no sé si voy a hacer esto, no sé si voy a hacer lo otro, ¿sí? Está todo el tiempo activa y este proceso rumiativo les dificulta mucho pasar a la acción y están siempre en esto, en la duda y en la ambivalencia. Otra característica importante de la personalidad de este eneatipo es la culpa. La culpa que viene arraigada desde la formación de este patrón de personalidad. Si entendemos que son personas que han sido condicionadas negativamente, ¿sí?, no hagas esto porque puede llegar a suceder lo otro,
Entonces entendían que si hacían algo podían llegar a ser culpados y castigados. Es entonces cuando interiorizan esta culpa y culpabilización frente al error sobre todo. Entonces son personas que tienen miedo, ¿sí?, a tomar una decisión incorrecta y a partir de eso sentirse culpables y tener que recibir un castigo acorde a esa culpa. También desde esta culpa suelen también mucho proyectar la culpa a terceros y generar también acusaciones a los demás. Es así como muchas veces tienen una dificultad para responsabilizarse y una mayor tendencia a hacer lo que deben versus lo que quieren para no equivocarse y así no ser culpables y castigados por ello. La quinta característica es su tendencia siempre a tener una acción controlada. Como dijimos, que son personas que sobrepiensan e hiperracionalizan todo antes de actuar. Si bien son personas de acción, ¿sí?, son personas que les cuesta muchas veces pasar la acción y muchas veces quedan paralizados en el análisis. Pero como dijimos, el espectro puede ser muy diferente según el subtipo. Por ejemplo, si estamos hablando de una persona contrafóbica, los contrafóbicos en general actúan rápidamente, incluso de forma hasta impulsiva, mientras que las personas más fóbicas o las normativas tienden a analizar mucho más antes de actuar. Pero siempre, siempre, siempre está esta planificación mental constante. Y finalmente, la sexta característica es su tendencia a relacionarse de forma jerárquica, ¿sí? Son personas que tienen muy claras las jerarquías en las relaciones y suelen tener muy en claro el concepto de autoridad y de poder. En general, si están en una situación de superioridad, de toma de decisiones, es ahí donde pueden sentirse más ansiosos y estresados, ya que tienen miedo de cometer un error y ser culpabilizados. Por el otro lado, si se encuentran en una posición de inferioridad y de obediencia, es donde pueden estar más relajados, ya que delegan en el otro la toma de decisiones, pero sí son personas que muchas veces desconfían de la autoridad, sí son personas desconfiadas. Y en general con la autoridad tienen relaciones ambivalentes. Son desconfiados e incluso también hasta con algún rasgo de rebeldía. Vamos a describir entonces cómo funciona el patrón neurótico que configura las características de la personalidad de este eneatipo. Su patrón neurótico se configura principalmente a partir de la proyección. La proyección entendida como este mecanismo de defensa que hace que no se responsabilicen finalmente de sus propios deseos e impulsos. La proyección se puede entender como poner afuera lo que en realidad está dentro, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decirle a una persona que debe trabajar y esforzarse más, cuando en realidad el que debería trabajar y esforzarse más soy yo, pero proyecto en el otro esta sensación interna. Lo mismo, por ejemplo, si digo hoy es un día triste, porque yo estoy triste por algún suceso, por algún acontecimiento que me haya sucedido, en realidad el día no está triste, el día es neutro. Quien está triste soy yo y proyecto en el día, ¿sí?, esa sensación. Eso es la proyección, proyectar una sensación interna hacia alguien u otra cosa externo. Las personas con el eneatipo 6 proyectan en el exterior, ya sea en alguien o algo, su pulsión temerosa, su miedo interno. Entonces entienden que si ellos sienten miedo es porque algo o alguien lo está causando. Y si bien este mecanismo de defensa disminuye su tensión interna al no responsabilizarse de este miedo interno, de esta pulsión, termina siempre generando un feedback negativo, ya que si yo pongo el miedo afuera, siempre veo situaciones amenazantes y siempre voy a estar en una actitud temerosa y defensiva con lo exterior. E incluso cuando están en momentos de mucho estrés o muy negativas, pueden ser personas especialistas en detectar todas las cosas que salieron y sucederán mal, e incluso culpar y responsabilizar a la otra persona por lo sucedido. Obviamente es un mecanismo, ¿no?, que recuerda o que trae al presente el mecanismo de formación de esta personalidad, ¿sí? Repite lo que le hicieron a ellos. Este condicionamiento negativo y la culpabilización y el castigo frente al error. Es así como estas personas generan esta prevención excesiva, detectando y analizando todo lo malo que puede llegar a suceder antes de tomar cualquier tipo de decisión. En cuanto a las alas, si el eneatipo 6 tiene ala 5, va a contactar principalmente con la sensación de ignorancia e incapacidad de este eneatipo. Van a ser personas mucho más racionales, pensativas, aisladas, con tendencia a la acumulación del conocimiento, mucho más reflexivas, con mucha más dificultad
para pasar a la acción, ya que desde esta hiperracionalización, que también aporta a la 5, ¿no? Van a tender a hiperracionalizar todo antes de que suceda y pueden sufrir incluso parálisis por análisis. En general son personas que van a ser más tímidas y más retraídas. Si por el otro lado son personas con ala 7, van a contactar principalmente con esta sensación de vacío e insatisfacción de este otro eneatipo. Van a ser personas que van a tener esta tendencia de tener este miedo a sufrir y van a contactar principalmente con la evasión y el entretenimiento constante para evitar ese sufrimiento interno. Y van a ser personas mucho más hiperreactivas y con mucha dificultad de vivir en el presente. Vamos a pasar a describir entonces los subtipos del eneatipo 6 según el instinto predominante. Y repetimos que es de vital importancia reconocerlos, ya que para este eneatipo los subtipos conforman patrones de personalidad que son muy diferentes entre ellos, cómo se relacionan sobre todo con el exterior. Los subtipos se pueden dividir según la manera en que la persona reacciona e interactúa, principalmente con la sensación de miedo, angustia, pensamientos anticipatorios, etc. Entonces, como dijimos anteriormente, vamos a tener 3 grandes tipos de conducta, que son los 3 grandes instintos. La conducta fóbica, que corresponde al instinto de conservación, la conducta contrafóbica, que va a corresponder al subtipo sexual, y la conducta normativa, que va a corresponder al subtipo social. Al subtipo conservación se lo conoce con el sobrenombre de calor y corresponde al mecanismo fóbico o de huida. En general, el instinto de conservación se desarrolla en niños que, sobre todo, más allá de el condicionamiento negativo que han recibido durante su infancia, que eso es común a todos los subtipos del eneatipo 6, ha sentido una tensión o angustia ocasionada por la probable pérdida o falta de alguno de sus padres. Principalmente es una sensación de miedo de abandono. Es así como desarrolla una actitud de búsqueda de protección a partir de una imagen de niño bueno, una imagen de calor, por eso se lo llama así, una imagen cálida, amable, alegre. Esta búsqueda constante de protección del niño puede llevar incluso a la sobreprotección por parte de los padres, impidiendo muchas veces que el niño desarrolle habilidades de resolución de problemas y estrategias de aprendizaje, y eso hace que muchas veces el niño no pueda arraigar la confianza en sí mismo en la resolución de problemas, la toma de decisiones, etc. Y muchas veces así desarrolla aún más miedo a cometer un error y más parálisis por análisis. Es así como estas personas, estos niños, ya en su madurez, desarrollan una falta de confianza en sí mismos a la hora de resolver problemas y tomar decisiones. De los 3 subtipos, el subtipo conservación es el que más tendencia tiene a proyectar la culpa hacia sí mismo, ¿sí? Son los que más tendencia a la autoculpabilización tienen, ya que esto hace que evite el conflicto con el otro y se genere una tensión. E incluso muchas veces para evitar el conflicto anteponen los deseos y necesidades de los demás antes que los de ellos. Como dijimos, de los 3 subtipos es el que menos autoconfianza ha generado a lo largo de la vida y es el que más delega la toma de decisiones, sobre todo principalmente en figuras de autoridad. Suelen tener un análisis minucioso de todos los posibles escenarios que pueden llegar a salir mal, con un proceso rumiativo constante, con un feedback negativo constante a la hora de tener que tomar una decisión, generando una gran inseguridad y una gran ansiedad anticipatoria. Y en este sentido son los que más les cuesta pasar a la acción y los que más tendencia a la procrastinación tienen, recordando quizá un recurso infantil, ya que tiene una mayor tendencia a evitar los conflictos y a confluir con los demás y sus ideas y sus deseos. Al menos, si no hacían nada, no eran culpabilizados y castigados. Generan así entonces una imagen de persona buena, leal, confiable, amable, y a confluir con los demás y sus ideas y sus deseos. Es el más emocional de los 3 subtipos, si bien en general se desconecta mucho de su sensación de rabia, enojo, y el menos rígido de todos. En cuanto a sus relaciones sociales, puede llegar a ocurrir, ¿sí?, que sus relaciones sean un poco manipulativas e interesadas, ya que desde esta actitud automática que tienen en ponerse de persona cálida, alegre, amable, suelen ganarse a los demás, pero muchas veces tienen esta sensación de que las personas no los quieren, no los aprecian por lo que son realmente, sino por la imagen
de amabilidad, de calidez que muestran, lo que hace que muchas veces no puedan tener vínculos sinceros y profundos con las otras personas, ya que el vínculo no es hacia ellos particularmente, hacia su ser, su persona, sino hacia el personaje de calor que ellos mismos representan. El subtipo sexual representa la conducta contrafóbica de los subtipos y se lo conoce con el sobrenombre de fuerza. En general, durante la formación de esta personalidad, el niño, de vuelta más allá del condicionamiento negativo que ha tenido por parte de sus padres o de sus figuras de autoridad durante la infancia, que es común a todos los subtipos del eneatipo 6, este niño ha sufrido principalmente un conflicto muy fuerte con uno de sus padres, teniendo la sensación de que la única opción que tenía para defenderse era utilizando la fuerza y la agresividad, que constituye la base de la conducta contrafóbica. Y a mayor miedo siente, más fuerte debe ser para poder resistir. Es entonces como configuran esta personalidad que se muestra muy fuerte e incluso muchas veces hasta intimidante con los demás. De los 3 subtipos son los que más tendencia tienen a proyectar la culpa hacia el otro, ¿sí? A diferencia del conservación, que lo proyectaba principalmente hacia el mismo. Y desde esta tendencia de pensar en todo lo peor que puede llegar a pasar, la proyección de la culpa a los demás y la agresividad e impulsividad de este subtipo suelen ser personas que desde esta conducta contrafóbica pueden generársele más problemas que soluciones, ya que muchas veces suelen tener ideas paranoicas de que los demás quieren hacerles daño y pueden terminar a veces luchando contra molinos de viento. Desde su deseo interior de mostrarse como personas fuertes e incluso hasta agresivas, muchas veces no se permiten dudar tanto como los otros subtipos, ya que esto los haría parecer más débiles e inseguros, y suelen tomar decisiones de manera apresurada e impulsiva. Pero igualmente, frente a esta impulsividad, siguen teniendo el proceso rumiativo y de ansiedad anticipatoria del eneatipo 6. A este subtipo le cuesta demostrar sus emociones, ya que no quieren mostrarse débiles frente a los demás. Quieren mantener siempre esta imagen de persona fuerte y agresiva. Pero sí pueden mostrarse protectores con los demás, ya que eso lo hace sentirse fuerte, ¿sí? Y a su vez genera lealtad con los demás y eso le da seguridad. Y finalmente tenemos el subtipo social, que son los normativos y que se los conoce con el sobrenombre de fanáticos. En este caso, durante la infancia y la configuración de esta personalidad, a estos niños se los ha tratado con un trato de sus figuras de autoridad, de sus padres, más distante, más frío, más normativo, más moralista, más incluso como si la relación fuese con otro adulto. Es entonces como estos niños finalmente terminan desarrollando una actitud similar a la de sus padres, una actitud normativa basada en normas de ética, moral, de grupos sociales, etc. Identificándose con las normas, valores, creencias, ideologías de, en general, sus grupos de referencia, sus grupos sociales de referencia. Es así, desde esta normatividad, que se crea un gran super yo, un gran juez interno que dicta lo que se debe hacer. De los 3 subtipos, son el subtipo más controlado, rígido y reprimido. No se permiten equivocarse e inhiben mucho su espontaneidad. Son los más controlados e hiperracionalizadores. Ellos siempre buscan hacer lo correcto, anteponen el deber ante el placer. ¿Y qué es lo correcto? Bueno, lo correcto es lo que dictan las normas, valores, creencias, ideologías de sus grupos de referencia. Y acá hacemos un pequeño paréntesis y podemos decir, bueno, pero ¿cuál es la diferencia con el eneatipo 1, por ejemplo, ¿no? Que es el perfeccionista, el que siempre busca hacer lo correcto? La gran diferencia entre el eneatipo 1 y el subtipo social del eneatipo 6 es que el eneatipo 1, desde su gran autoestima, entiende que debe hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Lo que él dice o cree que es lo correcto, porque son personas que creen siempre saber qué es lo correcto. Lo correcto es su manera de hacer las cosas. Mientras que el eneatipo 6, subtipo social, no tiene arraigada una autoestima tan alta como el eneatipo 1 y no cree que él sepa qué es lo correcto, sino que se basa en las normas de sus grupos de referencia y eso es lo correcto, eso es lo que se debe hacer. Es entonces que desde esta normatividad tiene una tendencia a seguir a líderes, a referentes o a figuras de autoridad de manera normativa. Esto tiene 2 puntos importantes y es que primero, disminuye la duda, ya que
al seguir las normas ya preestablecidas, no tengo que tomar una decisión, no dudo, sino que sigo ya lo que está escrito. Digamos que ante la duda hay que hacer lo correcto. Y por el otro lado, disminuye o borra la culpa frente a un probable error, ya que si me equivoco o cometo un error, yo había actuado según como decía la norma, y eso disminuye la responsabilidad y la culpabilización de este eneatipo. En general, a más miedo, más ansiedad anticipatoria tienen estas personas, más se aferran a las normas y más fanáticos se vuelven. Son los más rígidos, los menos impulsivos y los menos emocionales de los eneatipos 6. Y son personas que, como dijimos anteriormente, anteponen el deber ante el placer, que incluso encuentran una satisfacción desde el cumplimiento del deber. Son personas, desde esta normatividad y de este juez interno que tienen, muy exigentes, muy, sobre todo, autoexigentes y muy exigentes con los demás. Y suelen tener mucha tensión interna que no suelen descargarlo obviamente en público para no romper la imagen social que quieren tener, pero sí que pueden descargarla muchas veces en privado. Finalmente, cuando las personas de este tipo de personalidad se encuentran en situaciones de gran estrés, ya sea crónico, agudo o gran dificultad, suelen descentrarse y tomar las características más oscuras o negativas de los eneatipos con los que están relacionados. Principalmente conecta con la parte negativa del eneatipo 3, conectando principalmente con esta sensación de menosprecio e infravaloración. Es así donde ponen gran énfasis a ver qué es lo que piensan los otros de mí, qué imagen estoy mostrando a los demás. Se vuelven más ambiciosos y competitivos e incluso se ponen una máscara social para aparentar esta imagen de triunfador y esconder y disminuir así su sensación de infravaloración, duda e inseguridad. También se pueden descentrar hacia el eneatipo 9, conectando principalmente con esta sensación de negación y de no ser bienvenido. Es entonces cuando estas personas empiezan a anularse a sí mismas para evitar los conflictos y les cuesta mucho poner límite a los demás. Entran finalmente en la sumisión, la resignación y sobre todo la procrastinación. Y finalmente se quedan en su zona de confort, evitando así el miedo al cambio, el miedo a tomar una acción pertinente. Y es así, como decimos siempre, que la persona puede tomar conciencia de estas conductas contraproducentes de su personalidad y a partir de este reconocimiento y la toma de conciencia, empezar a realizar actividades o tomar en cuenta ciertas actitudes para poder iniciar así un proceso de transformación. ¿Cuáles son las recomendaciones que hace el eneagrama a las personas de este patrón de personalidad? Principalmente, y una de las más importantes de hacer personas tan pensativas con un proceso rumiativo tan importante, se le recomienda relajar la mente y desidentificarse de la misma. Todas las actividades que lo saquen de este proceso rumiativo son muy constructivas para estas personas. Actividades que los lleven a conectarse con el cuerpo, como cualquier tipo de deporte, actividad física, pero sobre todo actividades que tengan también aparejado la relajación, yoga, meditación, actividades de contemplación, que hagan que pueda también disminuir el flujo constante de pensamientos, bajarle el volumen a la mente y desidentificarse de la mente y de este flujo constante de pensamientos. Darse cuenta que yo no soy mi mente, yo no soy los pensamientos que pasan por mi mente, sino que yo soy el observador que está por encima de ese flujo de pensamientos y de mi mente. Es de vital importancia también que se haga, digamos, amigo del miedo. Entender que el miedo tiene una función vital. Es dar aviso de que nos estamos adentrando a algo desconocido y que hay que tener precaución. Pero estas personas necesitan sentir el miedo, sentir esta sensación y poder sostenerla, encontrando finalmente un equilibrio entre el riesgo y la prudencia, conectando así finalmente con la valentía, ¿no? Con esta sensación de, sí, tengo miedo, existe algo desconocido que no sé qué va a suceder, pero a pesar del miedo, actúo igualmente. Tiene que empezar a diferenciar cuál es su pequeño círculo de influencia de su círculo de preocupación. Empezar a reconocer cuáles son las cosas sobre las que yo tengo un verdadero control, sí, que es mi círculo de influencia, y dejar de preocuparme por todo lo que se encuentra fuera de ese círculo de control, ya que por más de que me preocupe, no voy a poder controlar absolutamente nada. Todo lo que se genere es ansiedad anticipatoria inútil. Otra recomendación importante es empezar a ser un poco más
escéptico, ¿sí? Dejar de ser tan crédulo, tan fanático, de dejar de basarse tanto en figuras de autoridad y figuras de referencia y empezar a crear un criterio propio a partir de recibir información, verificarla y contrastarla. Tiene que empezar a ser su principal referente, empezar a ser fiel a sus instintos y a tomar sus propias decisiones a partir de sus valores. Es así entonces donde puede empezar a confiar en la vida, a confiar en el porvenir y empezar a entender que las cosas que suceden, positivas, negativas, neutras, siempre son para el crecimiento y necesarias para la evolución y el desarrollo personal. Y finalmente, empezar a abrazar un poco más la incertidumbre. Uno nunca puede estar preparado para todo lo que puede llegar a ocurrir en el futuro. Es imposible. Es entonces donde tiene que llevar la seguridad adentro. Empezar a confiar en sí mismo, confiar en sus capacidades y confiar en que va a tener todas las herramientas necesarias para afrontar las dificultades que pueden llegar a aparecer en el futuro. Y estar así, en paz con todo lo que puede llegar a suceder. En cuanto al centramiento, se le recomienda que se centre sobre todo en las características principales del eneatipo 9, empezando entonces así a tomar una actitud más de calma, relajación, tranquilidad y paz. Empezar a tener pensamientos así más armoniosos, positivos. Aprender a vivir relajado, en paz, ya sea consigo mismo o con los demás. Y así entonces poder conectar un poco más con su cuerpo, con sus emociones y con su espíritu y salir tanto de la mente. También se pueden centrar a las características principales del eneatipo 3, ¿sí? Volviéndose una persona más auténtica que se siente valiosa y exitosa por lo que es, principalmente honrando su talento, haciendo lo que ama y siendo bueno en ello. Y finalmente, después de un proceso de crecimiento personal y autoconocimiento, estas personas logran contactar con las características principales de su ser esencial. Son personas entonces que contactan con esta capacidad de estar alerta, sobre todo de sus pensamientos, ¿sí? Son personas que son guardianes de su mente y de su bienestar emocional. Logran detectar rápidamente la presencia de pensamientos negativos y logran excluirlos, bajarles el volumen o cambiarlos por otro tipo de pensamiento más nutritivos, positivos y constructivos. Son personas audaces, decididas, valientes, que confían en sí mismas y confían en sus valores. Son personas confiables, fieles y leales, ya que tienen valores claros y están alineados a su esencia y a su autenticidad. Son personas que han desarrollado un gran escepticismo, ya no se creen todo lo que les dicen y todo lo que sucede. Son personas empíricas que indagan, verifican y contrastan cualquier tipo de información para así tener su propio criterio de decisión. Y son personas rebeldes. Rebeldes en el buen sentido, son objetores del status quo y del orden social establecido. Son objetores de conciencia nato. Son personas que siempre están buscando cómo cambiar las cosas para mejor. Es así finalmente cómo estas personas contactan y crean con esta confianza tan importante y abundante, esta confianza en sí mismos, en la vida, en el porvenir. Pueden actuar finalmente desde el coraje, la valentía, la determinación, siguiendo sus valores y tomando sus propias decisiones, y se convierten en personas sólidas y consistentes en sus creencias, ya que toda la información que han recibido la han contrastado a través de la experiencia. Terminamos así entonces con la descripción del eneatipo 6. Espero que les haya gustado. Si es así, denle like, suscríbanse. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo video.